Hola a todos, soy Juan Carlos Quiterio desde la República Dominicana y vengo a tratar un tema muy interesante con todos ustedes. Así que antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal, a activar la campanita de notificación y a compartir este interesante material con todos tus amigos y familiares. Comencemos. Nuestro material de hoy lleva como tema Jesús, el Hijo del Hombre. En los Evangelios, en 78 ocasiones, Jesús usa el extraño título Hijo del Hombre para referirse a sí mismo. Tal es el caso de Mateo 10:45, donde dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Este título que Jesús utiliza refiriéndose a sí mismo como Hijo del Hombre resulta muy extraño para la mayoría de los lectores. Y la pregunta que nos llega a la mente es la siguiente: ¿por qué en lugar de decir simplemente yo, utiliza la palabra el Hijo del Hombre? La Biblia, la palabra Hijo de Hombre es una palabra muy frecuente y todo parte del hebreo bíblico a través del cual fue escrita la sagrada palabra del Señor. Y en aquella lengua, la palabra Hijo de Hombre se dice Ben Adam, que significa literalmente Hijo de Adán, y es una expresión para decir ser humano. Muchos profetas del Antiguo Testamento utilizaron esta expresión para referirse a ellos mismos. Tal es el caso de Ezequiel capítulo 40, versículo 4, donde habla acerca de él mismo como el Hijo del Hombre, como fue llamado por la voz del ángel de Dios. Aunque los profetas del Antiguo Testamento utilizaban esta expresión, todavía muchos de nosotros no alcanzamos a entender por qué Jesús utilizó aquella misma frase. Los profetas de Dios, tanto del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento, aunque tengan visiones de Dios que la gente normal no puede ver, siguen siendo un ser humano normal, descendiente de Adán como tú y como yo. Y realmente a eso se estaba refiriendo cuando utilizaban aquella expresión Hijo de Hombre. Sin embargo, hay una pequeña diferencia, porque Jesús utilizaba esta expresión, pero la utilizaba de una manera distinta. El Hijo del Hombre es una referencia al Mesías en boca de Jesús. Jesús habla acerca del mesianismo que hay en su propia persona. En Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14, donde el profeta habla acerca del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre, como lo menciona en sus escritos, haciendo referencia directa al Mesías prometido, o sea, a Jesús. Leemos el 7:13 de Daniel. Miraba yo en la visión de noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, escuche bien, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Versículo 14, y le fue dado, escuche bien, dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Aquí vemos que Daniel profetizó claramente, hablando de Jesús en forma profética, utilizando la expresión que un hijo de hombre se le daría gloria, dominio y reino. Entonces, cuando Jesús hacía uso de la frase Hijo de Hombre, estaba haciendo alusión no a la expresión que usaban los profetas antiguos para referirse a ellos mismos, indicando su propia mortalidad, sino que lo utilizaba haciendo alusión a su mesianismo, al Mesías que había sido profetizado en Daniel 7:13. El término ser humano en hebreo original es Ben Adán, que quiere decir Hijo del Hombre. Jesús reveló su identidad mesiánica solamente a aquellos que podían entender aquella frase, es decir, a sus hermanos de la casa de Israel, que comprendían en un aspecto cultural y un aspecto lingüístico a qué se estaba refiriendo él con el Hijo del Hombre, de manera tal que a través de que él le transmitía el mensaje a ellos de cuál era su identidad como el enviado de Dios, como el Mesías prometido, así también ocultaba a las autoridades que gobernaban en aquel lugar cuál era la intención de su mensaje, de modo tal que evitaba una revolución política o militar mientras que brindaba el mensaje. Jesús ocultó su identidad a los que estaban fuera de la casa de Israel. Sin embargo, se los hizo saber a aquellos hebreos que podían comprender fácilmente a qué él se refería. Durante muchos años, varias personas me han preguntado en diferentes ocasiones por qué tantas veces leemos que Jesús es Hijo de Hombre. Sin embargo, se nos enseña en la iglesia, se nos enseña en la escuela bíblica que Cristo es el Hijo de Dios. Sinceramente, es una pregunta que me llama mucho a la atención. ¿Por qué leemos que Jesús es el Hijo del Hombre cuando realmente la Biblia enseña que Él es el Hijo de Dios? Una vez el hombre en desobediencia renunció a su identidad de hijo de Dios, Dios en este sentido envió a su Hijo para restaurar aquella relación perdida.
haciéndose Jesús hijo de los hombres para que los hombres volvieran a ser hijos de Dios. Espero que esté conmigo hasta una próxima entrega.